Hola a todos, yo soy una persona normal. Sé que no he subido video en un chingo de tiempo. De hecho, solo he subido 2 videos. Pero por motivos de la vida no tuve o no me di el tiempo para hacer el video. El motivo, bueno, pues con todo el respeto del mundo, no te importa. Lo que sí importa es que ya tenía hecha esta investigación y pues obviamente quería aprovechar para hacer un video de un tema que es muy interesante y lamentablemente es muy poco conocido en México. Entonces, si tú ves este video, ayudarás a que este tema sea un poquito más conocido en México, exactamente por el punto 0,0000077%. Y es que el día de hoy sí hablaremos de un tema muy denso, señoras, señoros y señores. Nada de estas malometas aéreas y demás maniobras aerodinámicas que decidimos llamar coloquialmente como la política mexicana. Sí hablaremos de temas que tienen impacto a nivel internacional. Y estoy hablando del Franco CFA. ¿No sabes qué es el Franco CFA? Qué buena suerte tienes porque justo iba a empezar a hablar de eso. La relación que ha tenido Francia con sus antiguas colonias ha sido por lo menos cuestionable y en el peor de los casos una pasadez de ver. A pesar de las independencias políticas de estos países, esta dinámica de poder y dependencia sigue viva. No como Margaret Thatcher. Ahí entra el susodicho Franco CFA. Una moneda originalmente creada en 1945 como el franco de las colonias francesas africanas. CFA. Y ese es el eje central de esta relación. Y aunque tu cuate Chicago Boy la podría justificar como un símbolo de estabilidad monetaria y un facilitador del comercio regional, la realidad es que el franco CFA ha sido duramente criticado por perpetuar el neocolonialismo económico, neocolonialismo. El franco CFA ha sido duramente criticado por perpetuar el neocolonialismo económico y limitar la autonomía de los países africanos que usan esta moneda. En este video vamos a explicar la evolución del franco CFA y las implicaciones que esta moneda ha tenido. Así que si quieres entender cómo funciona este sistema y por qué es tan controversial, quédate. Por favor. La Segunda Guerra Mundial, mejor conocida como la secuela que sí superó al original. Bueno, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las potencias mundiales, o sea, los que ganaron esa guerra, decidieron que era una muy buena idea la Carta de las Naciones Unidas. Y dentro de esta carta, en su afán progre y buena ondita, le dieron el derecho a los pueblos a la autodeterminación y promovieron el fin del colonialismo. O bueno, por lo menos ese tipo de colonialismo. En este contexto, Francia se enfrentó a un pequeño gran desafío. ¿Cómo podemos seguir explotando a las colonias africanas sin todo el show que esto conlleva? Porque para este entonces el colonialismo así directo pues ya no estaba de moda. Entonces, en lugar de retirarse por completo, los franceses implementaron una estrategia de descolonización desde arriba. El no eres tú, soy yo de los imperios. Este proceso otorgaba independencia política formal, con cámaras, banderas nuevas, discursos bonitos, todo, pero obviamente sin renunciar a la influencia sustancial en esta región. Esta estrategia se consolidó bajo el liderazgo de Charles de Gaulle, el expresidente de Francia en el aeropuerto. Charlie buscó establecer una relación privilegiada con las élites africanas. Con élites africanas no me refiero a T'Challa Rest in Peace, sino a la gente con lana de África. El plan era en realidad muy simple: dejar que las excolonias tuvieran himnos, presidentes, bueno, hasta equipos de fútbol. Pero Francia seguiría controlando muchas áreas del país, como la defensa, la política exterior y sobre todo, ya sabes, esos pequeños detalles. Así nació la propuesta de la Comunidad Franco-Africana de Gaulle. Fue llevada a referéndum, o sea, a votación, en el año 1958 y los territorios africanos votaron abrumadoramente a favor de integrarse en esta comunidad. Claro, con algunas excepciones como Guinea, donde el líder nacionalista Sékou Touré y sus huevos de vibranium dijeron: prefiero la pobreza en libertad a la riqueza en esclavitud. Los países africanos que participaron fueron estos. Voy a ponerlos así. Qué hueva leerlos todos. Bueno, ya los pude haber leído todos para este momento, pero este no es el punto. Pero bueno, este acto reveló algo muy evidente. Nadie, absolutamente nadie, lee los términos y condiciones de nada.
Sí, tú tampoco los lees, entonces no vengas aquí a hacerte el presuntuoso. Y de la misma manera en que tú le entregaste voluntariamente toda tu información personal a Mark Zuckerberg, varios países africanos dejaron que Francia siguiera controlando todo lo importante. Y hablando de control, ¿por qué Francia estaba tan interesada en mantener esta relación? Bueno, esto es porque el desarrollo industrial francés nunca estuvo a la altura del de sus primos los británicos o los alemanes, pero había algo en que sí ganaban los franceses, y es que estos güeyes conseguían la materia prima barata. En pocas palabras, porque explotar países enteros es mucho más rentable que ser creativo. Pregúntenle a Elon Musk. Oye, Francia, ¿qué pedo? ¿Cómo consigues toda esta materia prima tan barata? Te voy a decir algo que nos enseñó Napoleón. Tú toma lo que quieras y llámalo una estrategia. Soy Fleur de la Cour. Muchos de aquí se preguntarán por qué alguien aceptaría algo así. Bueno, la verdad es que si vas a hacer una maniobra de este estilo, necesitas por lo menos un grupo de güeyes adentro de ese país que por algún motivo estén de acuerdo con lo que propones. Y así se vendió el ideal de Euráfrica, promovido por los que quienes creían que en efecto esta era una gran idea. Así se crearon los primeros grupos euroafricanistas, conformados principalmente por políticos, militares e influencers. Ya saben, pura gente confiable. No voy a decir que todos, porque está mal generalizar, pero sí muchos de ellos estaban vinculados de alguna manera con el control colonial francés en África. ¿A qué esa no te lo esperabas? Ellos promovían la idea de una interdependencia natural entre ambos continentes. En pocas palabras, la idea era que África y Europa desempeñaban roles económicos complementarios. África como proveedora de materias primas y Europa como la productora de bienes. Ya saben, el clásico ganar-ganar. Uno da los recursos, el otro los transforma, lo venden y se reparten las ganancias. ¿No? Bueno, por supuesto que no. Te debería de dar vergüenza si estuve remotamente cerca de engañarte. ¿Que no ves por dónde voy? El concepto de Eurafric se desarrolló como una estrategia para expandir la influencia económica europea en África. Se promovió entre los círculos de poder y obviamente se intentó difundir entre la población. Ya saben, lo que algunos llaman propaganda, otros lo llaman estrategia, pero a estas alturas, ¿cuál es la diferencia? Lejos del mundo de las ideas, este modelo de complementariedad terminó más bien funcionando como un sistema de subordinación. Dios mío, ¿quién lo diría? Básicamente Francia le compraba a más de 14 países que obviamente competían entre ellos para ver quién malbarataba más sus recursos, porque la competencia siempre saca lo mejor de las personas. Por el otro lado, Francia era libre de comprar sus recursos, pues ya sea en cualquiera de estos países africanos o en cualquier otro lado del mundo, que ya sea por vivos, por desesperados o por pendejos, dieron aún más barata su materia prima. África necesitaba venderle su materia prima a Francia, pero Francia no necesariamente necesitaba a África. Eso es en lo que la industria llamamos la teoría de la dependencia. Oigan, por cierto, por favor ignoren todo el relajo que está ahí atrás. Yo sé que no es tan aesthetic, pero pronto trabajaremos en eso. Y pues sí, yo soy más de fondo, no de forma. Pero bueno, regresemos con esto. Como mencioné anteriormente, esto no hubiera sido posible sin la ayudadita de la élite africana. Y como en muchos lugares del mundo, estas personas actúan por intereses particulares, que no está mal per se, pero en esta ocasión sí ayudaron a perpetuar todo este sistema. Obvio, bajo la promesa de que la inversión que haría Europa en África crearía una derrama económica que sacaría a todos de la pobreza. Lamentablemente y en contra de todo pronóstico, en pleno 2025 podríamos decir que esto no fue necesariamente cierto. Pero regresemos al tema. Esto se logró mediante lo que Bayard denominó como la política del vientre. Esta política se basa en un gobierno donde los líderes y funcionarios africanos priorizan su propio beneficio y el de su círculo cercano por encima del desarrollo nacional. Estas élites a menudo van a la universidad en Francia y están estrechamente vinculadas a la cultura y a los intereses franceses. Más o menos como tu amigo que se fue de intercambio a España 4 meses y regresó hablando como español,
Bueno, imagínate que ese güey tuviera la capacidad de tomar ese tipo de decisiones. Sí, para que vean que hasta en África hay fresas. Y pues bueno, ellos mantienen viva lo que Carlos bautizó como la superestructura del pensamiento. Y al ser ellos los que toman las decisiones, ya sea porque tienen la facilidad de influenciar en el gobierno o porque literalmente son el gobierno, tienen control sobre los recursos naturales de sus países y últimamente la mano de obra de sus ciudadanos. Un poco de good old biopolítica. Lo que hacen estos güeyes es repartirse los recursos entre su familia y sus cuates. Y esta práctica termina creando una red de favores y dependencias infinitas que aseguran el poder y los recursos permanezcan en manos de un solo grupo. En pocas palabras, este sistema se mantiene porque a pesar de que es conveniente para todos por todo este tema de la interdependencia, ya sea por casualidad o causalidad, le conviene mucho más a algunas personas. Un ejemplo concreto es el de la familia Bongo en Gabón. El régimen de Omar Bongo y su hijo Ali Bongo utilizó esta estructura para nacionalizar el petróleo del país, recurso del cual Gabón obtiene la mayoría de sus ingresos. De esta manera aplicaron la sneaky y pues vendieron todo el petróleo del país a empresas francesas. Obvio, en una gran barata y a 12 meses sin intereses. En Gabón, los contratos petroleros, como mencioné, se asignan regularmente a empresas francesas. Y adivinen cómo consiguieron esos contratos. Adivinen. Por favor, vives en Latinoamérica. Algo me dice que ya sabes la respuesta. Además de un buen billete, Francia ha tenido un papel crucial en la protección del régimen de la familia Bongo, mandando cosas como apoyo en momentos críticos. Ya saben, estas cositas normales como apoyo diplomático, consejeros para la gestión de la economía y un poquitín de apoyo militar. Tal como en 1990, cuando en Gabón hubo una ola de protestas y disturbios en contra del gobierno de Omar Bongo. Francia mandó una buena dosis de tropas para asegurar la estabilidad en Libreville. Escuchen eso. ¿Cómo vas a mandar tropas a Libreville? Es una paradoja en sí mismo. Bueno, mandaron tropas a la capital de Gabón para proteger a su compa que se encontraba en medio de uno de esos pequeños malentendidos que algunos llaman una crisis de legitimidad. Haiga sido como haiga sido. Francia obviamente justificó esta intervención diciendo que era una medida necesaria para proteger a los ciudadanos y mantener el orden. Ya saben, no se vaya a dañar la liberté, égalité y fraternité. A lo largo del tiempo, el Franco CFA ha sufrido una serie de modificaciones. Cada vez que los cachaban de que ese plan no era tan bueno, se le hacían unos ajustes medio insignificantes y lo presentaban como algo nuevo. Algo así como la presentación anual del nuevo iPhone. Como mencioné al principio, el franco CFA se venía utilizando desde 1945, pero inicialmente significaba el franco de las colonias francesas africanas. Ya saben, la típica moneda colonial. Pero luego sucedieron los procesos de independencia de los años 60 y con ellos el primer cambio. La moneda nueva no tendría su antiguo y sucio nombre colonial. Entonces cambiaron el nombre de el franco de las colonias francesas de África al franco de la Comunidad Financiera de África. Eso en el caso de África Occidental, y el franco de la Cooperación Financiera de África en el caso de África Central. Ok, sí, porque hay dos CFAs, pero ahorita voy a eso. Con esto, los franceses lograron uno de los mejores rebrandings de la historia. Ni siquiera tuvo que cambiar las siglas y pasar por el inconveniente de aprenderse otro nombre, ni rehacer todo el papeleo, nada de eso. Otro dato importante que casi olvidas es que como esta moneda obviamente es impresa en Francia, los países deben de depositar el 100% de sus reservas internacionales en Francia. En otras palabras, ellos les hacían el favor de cambiarles sus dólares y euros que obtuvieran del comercio internacional por billetes del Monopoly. Siento que deberían de sacar la versión de colonias en el Monopoly. Siento que esta movida sería una carta con un signo de interrogación que diga como: felicidades, convenciste a tus colonias de hacer esto, avance 5 casillas. En 1994, los franceses se dieron cuenta de que sus colonias, sus aliados, no estaban vendiendo lo suficiente. Entonces tuvieron una gran idea. Si no venden, es porque está caro. Entonces, ¿qué tal si hacemos que el CFA pase de valer 2 centavos de franco
a 1 centavo de franco. Y unilateralmente y sin pedirle permiso a nadie, procedieron a generar una devaluación del 50% en más de 10 países. Francia amaneció con la noticia de que todo estaba al 50% de descuento. Bueno, al menos que seas de alguno de estos países, en ese caso todo estaba un 100% más caro. Obviamente la gente se volvió loca y en respuesta el Banco de Francia dijo, bueno, reduciremos las cantidades de reservas nacionales obligatorias del 100% al 50%. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. ¡Victoria para África! Supongo. Y finalmente en 1999, con la llegada del euro, así es mi estimada generación Z, el euro es un invento del nuevo milenio, el CFA mantuvo una paridad fija, vinculándose a la nueva moneda con una tasa de 1 euro, siempre va a valer 655.65 CFAs. No importa si el euro sube, baja, el CFA siempre va a costar eso. Sin embargo, esto complicó aún más las cosas, porque ahora cada vez que un país quisiera devaluar o apreciar su moneda dependiendo de sus necesidades económicas, no solo se tenían que poner de acuerdo con otros 14 güeyes para pedirle permiso a Francia, ahora tenían que ponerse de acuerdo con 14 güeyes para pedirle permiso a Francia, para que ahora Francia vaya a ponerse de acuerdo con el resto de la Unión Europea. Y ya para cerrar este capítulo, recuerden que les dije que esta moneda se imprimía en Francia. Bueno, pues como ellos les están haciendo ese paro, pues ahora sí que solo dejen la propina. Lo que quiero decir es que si un país como, no lo sé, China, quiere comprar algo a alguno de los países de la zona CFA, primero China tiene que comprar euros para luego comprar CFA. Y como propina, Francia obtiene el 15% de esa transacción. Sí, o sea, lo que toca dar cuando hay un buen servicio. Bueno, ya estuvo bueno de tanta historia. Ahora veamos los efectos que ha tenido la moneda en sí misma. En esta parte no importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ese no es el punto. Uno de los fundamentos económicos clave del CFA es el crecimiento del comercio intrarregional. Lógica sencilla, si todos usan la misma moneda, no hay necesidad de convertir las divisas cuando comercian entre ellos, y esto debería abrir más oportunidades de comercio entre estos países y que se cree la famosa y mágica derrama económica, la que todos hablan. Los datos demuestran que el comercio entre la zona sí aumentó un 25% de 1960 al 2020. ¡Victoria para África! Y neta, perdón por seguir haciendo esto, pero si comparamos ese crecimiento con otras zonas de integración económica que también adoptaron una moneda común, como, no lo sé, tal vez la zona euro. En la zona euro el comercio intrarregional creció entre un 45 y 50% en solo 20 años. Obviamente no sería justo hacer una comparación directa, ya que hay una mucho mejor infraestructura y mayor desarrollo industrial. Es casi como si los países deberían de primero desarrollar una infraestructura industrial muy sólida antes de abrirse al comercio exterior. Pero les digo que tampoco ayuda mucho. ¿Se acuerdan cuando les dije que había 2 CFAs? Bueno, los países de África Central usan el CFA, que quiere decir de la Cooperación Financiera de África, y en África Occidental usan el de la Comunidad Financiera Africana, que a pesar de que tienen un nombre más parecido que Annie y Halley, no tienen conversión directa entre ellos. Esto quiere decir que si los de acá le quieren comprar a los de allá, tienen que comprar euros y con esos euros luego comprar la moneda tocaya. Y por supuesto, a eso hay que agregarle los gastos operativos que les había platicado, el famoso 15%. Porque claro, ¿quién va a imprimir todos esos billetes? ¿Y los billetes? ¿Qué? Sí, bueno, más o menos por ese motivo, el comercio intrarregional representa solo entre el 15 y 25% de las economías de estos países. Y si de nuevo lo comparamos con el de la eurozona, ese número representa aproximadamente el 60%. Hola a todos, es otro día para mí, para ustedes posiblemente no. Tuve que hacer un cosplay de Point of View, me vestí como el otro día. Pero bueno, eso también explica, no por qué ya no está desordenado esto, sino por qué está desordenado de otra manera. Desde que el CFA tiene paridad con el euro, Francia adquirió un rol como de intermediario entre África y el resto de Europa. Recordemos que esto se estableció para que los países europeos pudieran comerciar más fácil con África. Lo que terminó sucediendo fue más o menos lo contrario.
Y es que la dependencia de toda la infraestructura francesa que fue desarrollada por 40 años, bueno, desde las independencias formales y bueno, en toda la era colonial antes de eso, imagínense toda la infraestructura que ya había francesa en cuanto a industrias, logística, trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, todas estas empresas y redes logísticas francesas llevaban operando ahí muchísimo tiempo, por lo cual era difícil negociar directamente con el resto de la eurozona sin que en algún punto tuvieras que pasar por Francia. Y lejos de integrar la zona CFA con Europa, esto reforzó la dependencia de la zona CFA con Francia. Y como obviamente cuando ya agregas a otro agente como Francia en todo el proceso, pues este se encarece lo que sea que estuvieran comprando y pues los países de la zona euro terminaban comprándole a otros países como, no sé, Ghana o Nigeria. ¿Se acuerdan del personaje Sekou Touré, el de los huevos de vibranium del que les hablé hace rato? El que dijo: pues vaya que esa fue una de las top 5 bromas que llegaron demasiado lejos. Bueno, el punto es que él fue uno de los pocos líderes africanos que dijeron no y rechazó por completo todo este desmadre del franco CFA, demostrando que en efecto sí había países en África que dijeron gracias, pero no gracias. Es que para Touré alejarse de la influencia francesa no era opcional, era necesario. Según él, la clave para reconstruir una Guinea independiente estaba en rescatar y promover su propia cultura guineana, dejando atrás las ideas y estructuras dejadas por Francia. Se impulsaron políticas nacionales que fomentaban las lenguas africanas, símbolos nacionales, un poco de rescatar su antigua cultura. Obvio, con su toque de independencia y resistencia a Francia. A los franceses pues no les latió tanto toda esta idea de revalorizar los valores nacionales y estas ondas hippies de independencia total. Primero retiraron el personal y la infraestructura y Francia retiró de golpe a casi 3,000 técnicos, médicos y administradores del país. Imagínense ese desmadre. De un día para otro no hay profesores, no hay doctores y no hay nadie trabajando en el gobierno. Honestamente ese era mi sueño de morro, pero ya como adulto pude comprender que tal vez podría ser un poco problemático. Después suspendieron los fondos y la ayuda económica para administrar el país. Obviamente cortaron todo tipo de financiamiento y hay que recordar algo importante. Francia no mandaba ese dinero así por buen pedo. Lo hacía porque Guinea era una colonia de la que se extraía mucho más valor del que se regresaba. Luego, pues obviamente retiraron todas las empresas francesas que había ahí. Creo que ese punto no necesita mayor explicación. Y número 4, hubo un bloqueo internacional. Así es, los franceses aplicaron la cubana como cereza en el pastel y convenció a sus amigos de que entre todos le hicieran la ley del hielo a Guinea, básicamente. ¡Ey! Nadie pelea ese güey. Y pues esto obviamente generó un freno en el crecimiento y en el desarrollo de la infraestructura guineana. Y pues sinceramente no creo que haga falta ser la persona más perspicaz para captar el mensaje. Era una onda de, hey, ¿quieren participar en este nuevo proyecto que traigo? ¿O quieren que destruya su ya de por sí deficiente infraestructura? Entonces se podría decir que Francia aplicó el clasiquísimo haz lo que quieras. Y pues bueno, si son una persona normal, ¿vieron lo que dice ahí? Es como cuando dicen el título de la película, en la película, pero no, pero sí, pero no, pero más o menos, pero no realmente. Bueno, si son una persona normal, se habrán preguntado, ¿por qué no simplemente dicen que ya no quieren participar en esto y listo? Pues bueno, permíteme decirte que esa es una gran pregunta. Y es que muchos presidentes africanos pensaron lo mismo que tú. Y a continuación haremos una rápida recopilación por la historia de las personas que hicieron esa misma pregunta. Sylvanus Olympio, Togo, 1963. Intentó sacar a Togo del sistema CFA. Fue asesinado en un golpe militar turbiamente financiado. Thomas Sankara, Burkina Faso, 1987. Intentó sacar a Burkina Faso del sistema CFA. Fue asesinado en un golpe militar turbiamente financiado. Modibo Keïta, Mali, 1968. No solo intentó sacar a Mali del sistema CFA, lo sacó del sistema CFA. Fue encarcelado en un golpe militar turbiamente financiado. Luego fue asesinado. Y luego Mali regresó al CFA. François Tombalbaye, Chad, 1975. Él no buscaba sacar a Chad del sistema CFA, pero sí implementó una serie de reformas económicas nacionalistas. Esto pues no le gustó a Francia y pues ya saben, la lógica intervención que te toca cuando no eres una potencia mundial y haces reformas.
Espera. Fue asesinado en un golpe militar turbiamente financiado. Maurice Jameau, Burkina Faso, otra vez, 1966. Fue encarcelado en un golpe militar turbiamente financiado. Y sí, él no fue asesinado. Ya luego murió por causas naturales. ¿Qué esperabas? Oye, pues tampoco son unos monstruos. Si pusieron atención, pueden observar que hay una especie de patrón, para que vean que los franceses también le aprenden a los gringos. Y nada más como dato extra, por si tenían curiosidad, hay 22 casos comprobados donde Francia mata a un presidente africano. Fuera de esto, relacionado al CFA, relacionado a otra cosa, hay 22 casos, por si querían saberlo. Ahora resulta que ser repartidor de Rappi en la Ciudad de México es más seguro que ser presidente en África. Bueno, ya después de todo el desmadre del CFA, ya todos habían pillado el juego para este entonces. Entonces se lanzó la iniciativa de la divisa ECO. Esta divisa sería adoptada por todos los países de la región con la idea de sustituir el CFA. El objetivo de esta moneda es facilitar el comercio intrarregional y fortalecer una integración económica, creando una derrama económica que va a sacar a todos de la pobreza, y esta vez va en serio. Eso sí, esta vez los africanos tendrán más control sobre su propia moneda. Entonces vamos a hablar de las diferencias entre el ECO y el CFA. Hay 4 diferencias claves entre el ECO y CFA. Primero, el 50% de las reservas internacionales que son obligatorias ya no tienen que ser depositadas en Francia. Cada país puede hacer lo que se le pegue la gana con sus propias reservas internacionales. Se las puedes dar a Francia si quieres, no cerraron la puerta. Luego, Francia ya no puede estar de chismoso en las sesiones de los miembros del ECO. Ya no forman parte del comité, del diálogo, de la discusión, nada. Luego, tenemos países nuevos, y es que esta vez Nigeria y Ghana, con su industria superior que desarrollaron precisamente por no entrarle al CFA, pues ahora ellos también necesitan materia prima, entonces ahora sí le van a entrar al ECO. Y por último, otro cambio que lo diferencia, pues el nombre es diferente. Como no todo en esta vida puede ser bueno, no todo puede ser color de rosa, hay algunas cosas raras que también tiene el ECO. Lo primero es que los países que van a adoptar el ECO tienen economías bastante diferentes y pues eso complica las cosas. En el sentido de que tal vez algunos necesiten apreciar, otros necesiten devaluar, tienen necesidades económicas, pero no importa, lo importante es la derrama económica. ECO va a seguir siendo vinculada al euro, por lo cual tampoco tendrán el control sobre el precio de su propia moneda. Todavía dependen de la Unión Europea. Dependen en este tipo de decisiones sencillas como lo puede ser ¿cuánto debería valer mi propia moneda? Otra crítica es que muchos de estos países no tienen la infraestructura financiera ni industrial necesaria para gestionar una integración económica, así de fácil. Esto se puede traducir muy rápido en inflación, inestabilidad financiera, falta de confianza pública, ya saben, el encanto de ser un país emergente. La idea del ECO se propuso en el año 2000. La lógica de la propuesta parecía simple, y es que bueno, si ya existe el euro, ¿qué les parece si nosotros hacemos el ECO, lo vinculamos y seguimos fortaleciendo esta complementariedad económica de la que tanto llevamos hablando y practicando, supongo? A lo que Francia dijo: no, ni verga, ni verga, güey. Y pues que no se arma en el año 2000, pero recuerden, amigos, la paciencia es la mayor virtud. Entonces esperaron 10 años, que lo podemos traducir a 3 mundiales, 3 Juegos Olímpicos y un 9/11 después. Y volvieron a pedir permiso. Se propuso de nuevo, pero los otros partidos los rechazaron. Esta vez fue una mezcla de entre desacuerdo entre los países que lo iban a establecer y pues el rechazo de Francia. Pero más que nada que los países del CFA, o bueno, ahora del ECO, no se estaban poniendo de acuerdo. Pero solo 3 años después, en el glorioso año del 2013, dijeron: ¿sabes qué? Ahora sí se va a armar, y lo vamos a hacer en un año que represente un nuevo comienzo y represente esperanza. Esto va a empezar
en el 2020. Y esta vez Francia tuvo que aceptar, ya que llevaban un ratote haciéndose pendejos, pero con una condición: el ECO debía de estar vinculado al euro. Y pues con esto de la pandemia, pues tampoco se terminó armando. Hasta la fecha, febrero del 2025, todavía no hay una fecha clara de cuándo podría ser el verdadero lanzamiento del ECO. Después del 2020, una pandemia, una depresión, problemas, ansiedad, alcoholismo, locura, todas esas cosas. Y entre 2021 y 2023 ha habido muchos golpes de estado de parte de los ciudadanos de Mali, Burkina Faso y Níger. Y pues obviamente la raza de estos países ya estaba hasta la madre de esta situación. Entonces acudieron a donde se tiene que acudir en este tipo de crisis: las Naciones Unidas. No por primera vez, pero presentaron este caso ante las Naciones Unidas y las Naciones Unidas dijeron: ¿sabes qué? Tienen razón. Francia, salid inmediatamente de África y dejad a estos países ser soberanos. No. Obviamente no, obviamente les valió madre, son las Naciones Unidas. En respuesta, Naciones Unidas procedió a hacer lo único que saben hacer bien: eventos con celebridades, organizar MURs y legitimar cualquier cosa que se te ocurra si ganaste la Segunda Guerra Mundial, mejor conocida como... Y bueno, los golpes de estado que se han dado en estos países han sido anti-Francia en ese aspecto. Y creo que para este momento ya te podrás imaginar muy bien el porqué. El caso más sonado fue el de Níger, donde un grupo de terroristas derrocó al gobierno y expulsó a las empresas francesas y a sus fuerzas armadas que estaban ahí democráticamente. Y obviamente les retuvieron el uranio que le habían comprado legítimamente al gobierno, que obviamente iba a crear una derrama económica y iba a ayudar a sacar al país de la pobreza. Pero estos malditos terroristas se impusieron en el camino. ¿Y cómo estará reaccionando Francia a todo este discurso de odio y polarización que han creado los malditos chinos que ponen en riesgo a la democracia? Macron considera a Rusia factor desestabilizador en África. Miren, el ECO es una buena propuesta. Tiene sus defectos y sus problemas, pero creo que los acontecimientos que estamos viendo forman parte de un proceso histórico. No creo que el ECO vaya a terminar con la dependencia económica de la zona CFA a Francia. Bueno, ahora la zona ECO a Francia. Pero puedo ver que es un pequeño paso hacia allá, así chiquito, un pasito. No están retrocediendo, por lo menos, es un pequeño paso. El problema central de la dependencia sigue estando sin resolver. Pero esto supongo que es una pequeña victoria. Eso sí, de ninguna manera es una ruptura definitiva de la relación de poder entre Francia y sus antiguas colonias. A lo que realmente yo quiero llegar con el apreciable público de YouTube, sobre todo contigo que te quedaste hasta este punto del video, es que reflexionemos sobre algo. Es que a no ser de que te hayas quedado dormido, es bastante evidente de que todo este sistema sigue siendo de alguna manera una forma de colonialismo. Ya, lo dije, perdónenme la vida. El hecho de que ya no sea tan descarado y violento como el antiguo colonialismo no quiere decir que esta práctica haya desaparecido. Sigue existiendo y finalmente termina comprometiendo el futuro y las condiciones de vida de millones de personas. El colonialismo es como un virus. Y si alguna vez jugaste Plague Inc. o fuiste un ser humano en el 2020, sabrás que un virus tiene que mutar para adaptarse y no morirse. Y de alguna manera se tiene que legitimar de un lado. E insisto que aunque esta práctica no conlleva los mismos procesos tan violentos y horribles que eran muy descarados, pero por lo menos eran sinceros, ahora se utiliza otro tipo de ideas para legitimar este tipo de cosas. Ideas como la interdependencia, la inversión extranjera, la venta de recursos naturales y la derrama económica que como que no más nunca llega. ¿Ves lo poderosas que pueden llegar a ser las ideas cuando nadie se las cuestiona? Y como los seres humanos somos bien canijos, lo que te choca, te checa. Y lo que quiero que reflexiones como miembro honorable de este concepto que decidimos llamar Latinoamérica
es lo siguiente. ¿Cómo puedes relacionar este caso con el de tu propio país? ¿Cómo es que muchas veces aceptamos ideas sin cuestionarlas jamás? ¿De dónde vienen estos conceptos? ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Qué intereses realmente están detrás de todo esto? ¿De verdad en Latinoamérica hay países que gobiernan para pocas personas? De la misma manera en que la zona CFA siguió los consejos de Francia, económicos, para desarrollarse. Si nosotros seguimos como latinoamericanos las recomendaciones del primer mundo, ¿realmente dejaremos de ser tercer mundo? Y si seguimos todas las recomendaciones que nos dicen y dejamos de ser tercer mundo en efecto y pasamos a ser primer mundo, ahora nosotros tendremos que explotar la mano de obra y la materia prima del tercer mundo. ¿Y qué va a pasar cuando esos güeyes hagan lo mismo que nosotros les dijimos, que fue lo que nos dijeron aquellos, y también dejen de ser tercer mundo? ¿Esto implica la existencia del cuarto mundo? Si el cuarto mundo pasa a ser tercer mundo y luego primer mundo, ¿de dónde vamos a sacar los recursos y la mano de obra barata? ¿No creen que es más probable que el mundo se acabe antes que eso? Pero mientras tanto, en lo que se acaba o no se acaba el mundo, a huevo alguien se tiene que chingar. Y si alguien a huevo se tiene que chingar, ¿nosotros nos vamos a chingar o nosotros no nos vamos a chingar? Porque a muchas personas en este país pues les late un chingo la idea de que nosotros sí somos los que nos tenemos que chingar. Y si nosotros nos tenemos que chingar, ya tomémoslo como un hecho, ¿vamos simplemente a aceptar eso? Digo, por lo menos para reconocerlo y no pretender una cosa o la otra, y mejor organizarnos con base en eso. Por lo menos. Ese era el mensaje que quería transmitir. Entonces, si tú gustas compartirme algo que te hayas tripeado, házmelo saber en comentario, o mándame un mensaje o una nota de voz, así ni siquiera tienes que escribir. Y cuando regrese en este formato algún día, les hablaré del ejemplo de un país que le dijeron a los franceses: usted y sus ideas, váyanse a la chingada. Y no solo se lo dijeron a los franceses, se lo dijeron a los japoneses y se lo dijeron a los gringos. Entonces, si les gustó, suscríbanse, like, todas esas cosas.